Familia, buenos días, Dios les bendiga. Les invito por favor a que iniciemos este tiempo que Dios nos permite en oración. Vamos al Señor. Amado Rey y Padre, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, gracias por en este tiempo tu ayudarnos, tu bendecirnos, guiarnos. Gracias, amado Rey, por tanta misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Señor. En este día permítenos descansar en ti, depender de ti, acercarnos a ti, porque somos grandes necesitados de ti. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dirija, nos asista, nos guíe a tu verdad, a refugiarnos en ti, bendito Señor. Padre, ayúdanos a poder enseñar estas doctrinas, las cuales se han venido estudiando desde siglos, pero que están en tu palabra, Señor. Y ayúdanos a que nuestra fe sea fortalecida, a que nuestra fe sea cada día más cercana a Cristo, Señor. Te bendecimos y que la gloria sea solo para ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, vamos a continuar el día de hoy con el tema que hemos venido trabajando en la Escuela Bíblica Familiar, y es la seguridad de salvación. Ya nos van a quedar solamente 2 clases de este tema y seguramente vamos a continuar con otro tema. Espero durante estas clases, los que han tenido la oportunidad de escucharlas, el Señor haya edificado sus vidas. Ya nos van a quedar, como les digo, 2 clases nomás de este tema, continuaremos con otro tema. Pero el día de hoy vamos, como les digo, a continuar. Y durante estos estudios acerca de la seguridad de salvación, como ustedes se han dado cuenta, hemos estado utilizando como herramienta de apoyo la confesión de fe de Westminster. Pero recordemos, y es muy importante para nosotros tener en cuenta, que este tipo de herramientas, como la confesión de fe de Westminster, es una herramienta que fue trabajada por hermanos en la antigüedad, los cuales durante un largo periodo de tiempo desarrollaron esta herramienta, y esta herramienta se ha conservado por siglos, la cual nosotros no deberíamos despreciar, sino al contrario, atesorar, porque son herramientas que nos sirven para la iglesia. La confesión de fe de Westminster nos ayuda, y es algo que el Señor ha permitido. Pero nuevamente quiero aclarar algo. La confesión de fe nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. La confesión de fe se somete, se sujeta a la palabra de Dios. Es una herramienta para la iglesia que nos puede ayudar en muchos temas de la iglesia, pero quiero aclarar que nosotros creemos que la confesión de fe nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Ahora bien, como nos han enseñado en la escuela bíblica acerca del tema de la seguridad de salvación, quiero recordarles 2 cosas importantes. Una de ellas, que ya se nos ha enseñado en otras clases: los cristianos pueden tener una fe real y salvadora. Creyentes tienen una fe real en Cristo, una fe de salvación. Pero la gran verdad es que muchas veces estos creyentes no tienen una seguridad plena de su salvación. Esto es real. Y lo otro que también hemos visto es que la seguridad de salvación durante la vida del creyente muchas veces puede aumentar o en otras ocasiones puede disminuir, pero nunca va a ser completa, nunca va a ser plena en el creyente. Y ya vamos a ver por qué causa o por qué razón.
Entonces, en esta lección vamos a considerar lo que la confesión de fe dice en el capítulo 18. El capítulo 18 de la confesión de fe habla acerca de la seguridad de salvación que deberían tener los creyentes. Pero vamos a comprender dos cosas en la confesión de fe, dos cosas importantes. Una, ¿cuáles son las causas por las cuales se puede perder esta seguridad de salvación? Vamos a ver esta mañana cuáles son aquellas razones por las cuales los cristianos muchas veces pierden ese sentido de seguridad. No tienen ese sentido de seguridad, o la pierden mejor. Y lo segundo que vamos a ver es qué se puede hacer, o más bien qué debemos creer para recuperar o avivar la seguridad de salvación. Y es por eso que el tema de esta mañana, como lo pueden ver ahí en pantalla, es ¿cómo avivar qué? La seguridad. Ese es el tema. Y para apoyarnos un poco más, vamos a ver una situación particular de un hombre que todos nosotros conocemos. Por favor, vayan a sus Biblias en el Salmo 51. Antes de leer el capítulo 18 de la confesión de fe, es importante que miremos el ejemplo o la situación particular de este hermano. Salmo 51, versículo 8 al 12. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pensemos por un momento, ¿qué fue lo que causó la angustia de David? Y mis hermanos, podemos decir que David está clamando profundamente o clamó profundamente a Dios por una cosa, por su pecado. La Biblia nos muestra cuál era ese pecado: adulterio, conspiración, el asesinato. Y David está clamando por esto. Y David fue un hombre que cometió estos pecados que podríamos verlos como escandalosos, como horrendos, como detestables, pecados que ofendieron a Dios. Pero a causa de estos pecados, David ha perdido la seguridad de su salvación, el gozo de su salvación. Pero algo que David no ha perdido es su salvación. A pesar de este pecado tan detestable, David no ha perdido su salvación, pero sí necesita y sí desea restablecer la seguridad de su salvación. Necesita recuperar ese gozo de su salvación. Y en esta angustia clamó para que Dios le devolviera eso, para que Dios le devolviera el gozo de su seguridad de salvación. Y es aquí donde entonces entra la confesión de fe. Mis amigos del sonido, allá, gracias. Es aquí donde entra la confesión de fe, el capítulo 18, párrafo 4, que dice de la siguiente manera: la seguridad de la salvación de los creyentes puede ser de diversas maneras zarandeada, disminuida e interrumpida por la negligencia en conservarla, por caer en algún pecado concreto que hiera la conciencia y contriste el espíritu, por alguna tentación repentina o intensa, por retirarles Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que lo temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia de deber, por las cuales cosas, mediante la operación del Espíritu,
Esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo y por las cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para no caer en desesperación total. Aquí, la confesión de fe nos dice que existen unas causas por las cuales se ve obstaculizada, disminuida o en muchas ocasiones perdida la seguridad. Y específicamente este capítulo nos dice que hay dos causas. Una de ellas es la causa que la encontramos en nosotros y la otra causa es Dios, por las cuales se ve disminuida, obstaculizada o muchas veces perdida la seguridad. Vamos a ver primero las causas en nosotros y después vamos a ver las causas en Dios. ¿De qué manera nosotros podemos obstaculizar esta seguridad? Primero, a causa de la culpa del pecado y de centrarnos en ver a Dios como alguien que se venga en vez de alguien que perdona. El mismo David en el Salmo 32 dice de esta manera: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué les digo que la culpa del pecado disminuye la seguridad? Quiero aquí aclarar algo. No es lo mismo el remordimiento al arrepentimiento. Son cosas totalmente diferentes. El remordimiento, ¿hacia dónde nos va a llevar? A mirarnos a nosotros mismos, a cargar las culpas nosotros mismos, a no hallar consuelo en nada. Nos lleva a vernos de una manera negativa y al vernos de esta manera nos conducen a sentimientos de culpa, sentimientos de ansiedad, sentimientos de frustración, sentimientos de desesperación. Cuando la culpa del pecado es llevada por el remordimiento, contrario a lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento no se queda solo en mirarnos a nosotros mismos, sino que el arrepentimiento nos lleva y nos debe conducir, el arrepentimiento que viene de Dios, nos debe llevar y nos debe conducir a mirar ¿a quién? A Cristo. Por eso es esta diferencia. Sabernos pecadores debe conducirnos a esto, al arrepentimiento. Pero ¿qué hace que la seguridad de salvación disminuya? Esta culpa del pecado. Y al ver esta culpa del pecado, ya no vemos a Dios como un perdonador, como un misericordioso, sino que lo vemos como un vengador. Y es por eso que David, en el mismo Salmo 32, el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no se quedó solamente con sus culpas, porque lo hubieran llevado más a la desesperación, sino que en arrepentimiento fue a Dios, porque sabe que es en Dios donde puede encontrar el perdón de sus pecados. La segunda razón por las cuales podemos obstaculizar, disminuir o incluso perder la salvación por nosotros mismos son las dudas y los temores promovidos por Satanás. Mis hermanos, nosotros no podemos olvidar que Satanás odia la seguridad del creyente y hará todo lo que pueda para que mantengamos esas dudas, para que nosotros tengamos temores de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 6:11, dice: vestidos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Son reales. Recuerde, mi hermano, que estas artimañas de Satanás son tácticas astutas, engañosas, que él utiliza para confundirnos, para apartarnos de la verdad. El enemigo quiere llevarnos por caminos equivocados. El enemigo quiere hacernos descarriar.
Y por favor recuerde esta palabrita que la vamos a utilizar ahora más adelante. Él quiere hacernos descarriar. Alejándonos de la voluntad de Dios, ¿de qué manera? Sembrando dudas en nosotros. Y sus artimañas pueden ir desde desafiar la palabra de Dios hasta torcer las escrituras. Y es importante que nosotros como creyentes reconozcamos estas tácticas del enemigo. La tercera razón por la cual podemos obstaculizar o disminuir o inclusive perder esta seguridad por nosotros mismos es la hipocresía de nuestro corazón y el vivir de una manera descuidada. Dice 1 Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mi hermano, un creyente que empiece a amar el mundo y sus cosas, pues ¿qué va a hacer? Va a empezar a tolerar aquellas cosas que no provienen de Dios. Y esto sucede de una manera muy sutil, que conduce al descarrío, que conduce a descarriarse. Y mis hermanos, les dije, recuerden esta palabrita, porque el descarrío del cual estoy hablando es un pecado. Es un pecado. Y es un pecado del cual se van a derivar otros pecados. Apostasía, idolatría y muchos más. Es un pecado tan delicado que los puritanos lo definían, el descarriarse lo definían de esta manera. El descarrío es un pecado que deshonra a Dios, que rechaza a Cristo, que aflige al Espíritu, que quebranta la ley y que abusa del Evangelio. Y según los puritanos, la manera más común de cómo nosotros perdemos nuestra seguridad es porque nos descarriamos. Descarriarse, según el diccionario, dice salirse del carril o salirse de la vía, apartarse del camino razonable, perderse del grupo con el que estaba, apartarse de lo justo y razonable. Entonces, ¿podemos detectar nosotros algunas señales de descarrío? Sí. ¿Cuáles podrían ser estas señales? El descarrío, como les dije ahorita, comienza de una manera muy sutil. El descarrío comienza con la pérdida del interés en la oración secreta. Ya no hay interés por pasar tiempo con el Señor. Poco interés por el estudio privado de la palabra, el estudio en grupo de la palabra, ya no hay interés por eso. Empezamos a ser menos comprometidos en la comunión con los hermanos. Comenzamos a perder nuestra pasión evangelística por los perdidos. Desarrollamos una frialdad interior por las disciplinas espirituales. Y en consecuencia a esto, ¿qué va a pasar? Que el mundo va a empezar a ser más atractivo. De nuevo toleramos esos pecados que no hemos mortificado y de los cuales no nos hemos arrepentido. Lo empezamos a tolerar, a abrazar. Empezamos a ceder a las tentaciones. Y en última instancia el descarrío nos puede llevar a vivir una vida doble. Todo esto derriba la seguridad. Cuando nos descarriamos, ahuyentamos la seguridad. Y mis hermanos, nada va a oscurecer más nuestra alma que una vida perezosa, una vida negligente, una vida vacía. Piensa en esto, mi hermano. Hay creyentes, entre nosotros, genuinos creyentes, que aman las disciplinas espirituales, caminan bien con el Señor, no se les ven pecados escandalosos,
Es un creyente que se preocupa por discipular a sus hijos, se preocupa por la oración. Este creyente seguramente tiene más miedo de apartarse de alguien que no está caminando de esta manera, de alguien que no está preocupado por caer. Porque el descarrío de una persona ni siquiera le hace darse cuenta de que está cayendo, de que cada día está más al fondo. Recuerde, mientras David estaba en su pecado, David no se daba cuenta hacia dónde estaba cayendo. A David no le preocupaba hacia dónde estaba cayendo. Mis hermanos, el descarriarse es un asunto demasiado serio. Es algo en lo cual nosotros debemos tomar con mucho cuidado y rogar al Señor por nuestras almas. Pero note también que la confesión dice esto. En su segunda parte dice: sin embargo, nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia de deber por las cuales cosas, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su tiempo, y por las cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para no caer en desesperación total. Mis hermanos, esto es una esperanza. A pesar del descarrío y el apartarse, si es un verdadero creyente, como el hijo pródigo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Se va a ocupar de él. Si es un verdadero creyente, se va a ocupar de él y lo traerá de regreso. Es aquí donde podemos decir, el pueblo de Dios persevera, pero persevera porque el Espíritu Santo lo hace perseverar. Él opera en sus escogidos. Y mis hermanos, esto es glorioso porque gracias a Dios, este preservar de los creyentes no depende de nosotros. Depende de Él que nos hace perseverar, y que nos preserva. Mi hermano, la salvación es algo que es seguro. No es algo que se pierde, es firme en Dios. Y ningún enemigo podrá arrebatar aquello que es de Dios, que es pertenencia de Dios. Aunque a menudo pequemos contra Dios. Hoy hemos pecado contra Dios. Seguramente mañana vamos a pecar contra Dios. Pero tu salvación es segura en Cristo, porque Él es el que la sostiene. Por eso Él dice, estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es segura. Ahora, voy a entrar a un terreno más difícil. Ya vimos, a causa de nosotros, cómo se puede disminuir o perder inclusive esta seguridad. Pero ahorita vamos a ver la segunda parte, y es a causa de Dios. Sí, a causa de Dios. ¿Cómo es Dios la causa para obstaculizar, mermar o inclusive perder esta seguridad? Podríamos decir que cuando perdemos esta seguridad a causa de nosotros, esa es la norma. Pero cuando es a causa de Dios, podemos decir que es la excepción. Porque es soberanamente que ocurre esto. Y en la Biblia tenemos ejemplos de esto. Sansón es un ejemplo de esto. Recuerden todo lo que pasó en la vida de Sansón. Y en una de sus palabras, Sansón dice, Jueces 16:20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Y la Biblia dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. También Job. Dios permitió que Job fuera
zarandeado por Satanás, que le quitara todo, incluido su familia, sus bienes, su salud. Y Job, en el capítulo 29, versículo 1 dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. José también vivió esta situación. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente. David también. En el Salmo 27:9 David dice de esta manera, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Dios podría retirar la luz de su rostro de algunos cristianos, sí, por algún tiempo, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿O para qué? Y algunas razones que dan los puritanos es para que nosotros podamos probar y ver cuán amargo es nuestro pecado. Para que Dios nos mantenga a nosotros humildes y sumisos. Para que apreciemos esta seguridad y prestemos atención a cómo no perderla. Mi hermano, cuando perdemos la salud por alguna enfermedad, ¿qué es lo que más deseamos recuperar? Dios muchas veces lo hace para que podamos demostrar obediencia a Dios y darle mayor honor. Para que podamos ofrecer consuelo a otros cuando estén pasando por la misma situación por la cual Dios nos permitió pasar. Qué duro es cuando un hermano cae y otros hermanos le caen encima a él también. Pero alguien que pasó por el pecado que pasó este hermano va a saber entender al hermano y va a ser de mucha más ayuda. Entonces podemos decir, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hay atributos que hacen comprensible esto, que hacen comprensible el ver cómo Dios por algún tiempo puede apartar su rostro. Su disciplina, su soberanía, su amor paternal, nos permiten entender por qué lo hace Dios. Y aún nos permiten descansar en Él. Pero hay un atributo que nos permite confiar, aun cuando sepamos que Dios puede apartar el rostro de los cristianos, y es el amor indescriptible de Dios. Ese amor paternal. Mis hermanos, aunque Dios aparte el rostro de los cristianos por algún tiempo, recuerde una cosa, Él apartó su rostro, abandonó a su Hijo en la cruz. A Él lo abandonó. ¿Y saben por qué lo hizo? Por amor. Con el firme propósito de que jamás abandonará a los escogidos, a los que justificó, a los que glorificó, a los que amó en Cristo. Cristo ya recibió el abandono de Dios para que los creyentes jamás seamos abandonados por Dios. A veces usará la tentación, las pruebas, las aflicciones en nuestra vida, no para que nuestra seguridad sea aumentada. Dios lo puede hacer para que más bien nuestra seguridad sea disminuida. Pero ¿saben por qué? Con la firme intención de que el creyente mire a Cristo, se aferre más de Cristo, de las promesas de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos avivar la seguridad? Y la confesión nuevamente dice, sin embargo,
Nunca quedan totalmente destituidos de aquella simiente y de la vida de fe, del amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia de deber, por las cuales cosas, mediante la operación del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida en su debido tiempo, y por las cuales, mientras tanto, los verdaderos creyentes son sostenidos para no caer en desesperación total. ¿Un creyente puede descarriarse? Sí. Pero nunca, mis hermanos, un verdadero creyente nunca queda destituido de la simiente de Dios, ni de la vida de fe, ni del amor de Cristo. Mis hermanos, el creyente no necesita resucitar su seguridad. Su seguridad no ha muerto. Él necesita avivar algo que ya se le dio, algo que ya tiene. No necesita resucitarlo, ya lo tiene. Pero necesita ¿qué? Avivarlo. Eso es lo que necesita. Los cristianos son de Cristo, han sido rescatados por Cristo. Y aun cuando el creyente esté hundido en su desesperanza, en su desaliento, en las dudas, en las aflicciones, mis hermanos, el poder del Espíritu Santo no lo dejará. Lo levantará, lo ayudará a mirar a Dios y poder clamar: Señor, Dios de mi salvación, de día y noche clamo, en cuya presencia estoy. Te pido que llegue ante ti mi oración. Dígnate de escucharme, Señor. Todo aquel que es nacido permanece en la simiente de Dios, aún en medio de la aflicción. Puede que un creyente no esté seguro de su salvación, pero aún en su terrible angustia puede levantarse y clamar a Dios porque es un verdadero creyente. Mis hermanos, la gracia y la esencia de la fe de un verdadero creyente jamás van a morir, ni siquiera cuando se descarríe, porque es algo que ya está en su alma. Esa gracia no va a morir. Entonces, ¿cómo avivar la seguridad? Así como el descarrío conduce al descuido de la palabra, de la oración, pues mis hermanos, el avivamiento es volver a la palabra, es volver a la oración, es volver a la comunión. Volver con una oración renovada, abandonar el pecado y sobre todo con el anhelante clamor para que el Espíritu Santo no sea quitado de nosotros, así como clamó David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo que ocurre o lo que sucede en el avivamiento es que venimos a Dios arrepentidos por nuestros pecados, arrepentidos por nuestro descarrío, y Dios, mediante la obra activa de su Espíritu, nos hace volver a Él. La seguridad se aviva de la misma manera como se recibió, mirando a Cristo, solo a Cristo. Mi hermano, si eres un creyente en esta mañana, un verdadero creyente, que ha perdido mucho o incluso toda su seguridad de salvación, mi hermano, no te desesperes. Sigue corriendo la carrera que está puesta delante de ti. Abandona el pecado y mira a Jesús. Él enviará a su Espíritu Santo en su debido tiempo para restaurarte. Puede que hayas perdido tu seguridad, pero no has perdido el ser hijo de Dios. Ni has perdido el compromiso que tiene el Espíritu Santo de estar obrando en ti. Puede que hayamos perdido momentáneamente la felicidad temporal, pero no hemos perdido nuestra felicidad eterna. Si Job, si David pudieron recuperar la seguridad de su salvación, ¿por qué tú no? Y sobre todo recuerda que estas pérdidas aquí son por poco tiempo. Pronto tendremos una seguridad, un disfrute
perfecto en la ciudad celestial. Por eso, espera en el Señor y mira solo al Señor. Oremos, familia. Bendito Dios y Padre, gracias, porque solo en ti podemos hallar esperanza y consuelo, Señor. Padre, constantemente tendemos a descarriarnos y a mirar otras cosas, mirar el mundo y quitar nuestra mirada de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, porque quizás no le damos importancia a esta seguridad de salvación, Señor, la cual los hombres en la antigüedad defendieron, perseveraron, lucharon, hablaron de este tema, Señor. Permítenos verlo como algo importante para nuestra vida eterna, Señor. Padre, muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.